Listo, sí, Vale, sí, señora, muchísimas gracias. listo. Entonces, para iniciar, queremos recordarle que este taller es de herramientas básicas de Excel. Lo brindamos tanto a estudiantes, egresados, también tenemos algunos colaboradores que se inscribieron y están dentro de este grupo. La idea es que este taller va a tener una duración de 4 clases. Va a ser desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche las 4 clases. La primera sería el día de hoy, la siguiente va a ser el lunes, que es 24, y ya seguiríamos de nuevo el viernes 28 y el lunes 31. Es importante aclararles que el certificado de este taller lo vamos a estar entregando a las personas que asistan a las 4 tutorías. Normalmente el listado de asistencia yo lo estoy compartiendo 10 minutos antes de que finalicemos para darles tiempo, obviamente, de que ustedes se registren. Vamos a dar la opción o el espacio para que resuelvan las dudas. Normalmente con el profesor, pues acordamos cada media hora, es decir, ustedes van a estar haciendo el ejercicio con él. Vamos a tratar también de dejarles dentro del chat de esta reunión el archivo de Excel con el que vamos a estar trabajando para que ustedes puedan ir practicando. Pero les vamos a dar un espacio cada media hora para resolver dudas. Si de pronto algo lo que él esté explicando alguno no lo entiende, pues igual lo puede ir dejando en el chat o nosotros les decimos, bueno, tienen alguna duda y van levantando la mano y la vamos resolviendo para darles, obviamente, posibilidad del micrófono. No vamos a dar un espacio muy largo, obviamente, pues para que podamos abarcar todo el tema en cada clase, en cada tutoría, pero entonces les comento estas pautas como para que las tengan claras. En este caso, pues el profesor William Camacho es la persona que va a estar brindándoles estos 4 días los talleres. Igual queremos agradecer muchísimo por su participación, por estar tan puntuales en la asistencia y ya vamos a dar inicio. Entonces, por favor, micrófonos apagados. Ya nosotros les diremos en el espacio para las dudas o si tienen algunas dudas en el momento que él va explicando, pues por favor las van dejando en el chat y yo se las hago saber a él. Vale, entonces todo muy claro. ¿Tienen alguna duda antes de iniciar? Parece que no. Vale, creo que no. Listo, profe. Por Entonces, en ahora. este caso te doy paso para que por favor inicies. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, participantes, compañeros, estudiantes, maestros, administrativos que están digamos que vinculados a la Uniminuto de una u otra forma, pues este taller que se va a dar en estas 4 sesiones, lo que busca es fortalecer ciertas herramientas desde lo más básico hasta poder profundizar a ambientes especializados desde el ámbito de Excel. Si bien se propone y fue una convocatoria abierta, por eso es muy pertinente en primera instancia empezar desde unas herramientas iniciales básicas del día de hoy, el día lunes, para que el día viernes y el día lunes siguiente, el día 28 y 31, podamos nosotros fortalecer ya un poquito con más énfasis. Entonces, por ello, en primera instancia vamos a estar trabajando unas ciertas hojas, unas bases de datos, ¿sí? Un libro en Excel que tengo yo, digamos que construido para cacharrear. Sí, esa es la intención, que tengamos esa oportunidad de poder aprovecharnos de esas herramientas, como decía Lady, muchas gracias. La intención de esta actividad es poder compartir y poder interactuar dentro de las dinámicas que tenemos nosotros, no solo en las clases, no solo en nuestro trabajo, no solo en el ámbito académico, sino el poder plantearnos dudas. Por ello, al final de esta sesión, si bien voy a procurar, pues coloque un parámetro de media hora para poder estar haciendo como un paremos un momentico, pero pues no necesariamente tendrá que ser media hora, hacer un pare y poder resolver dudas o avanzar en inquietudes y al final de cada sesión el poder quedarnos con algunas inquietudes de las cuales podamos resolver para la siguiente sesión y nos podamos preparar para esa siguiente sesión. De pronto quisiéramos nosotros que en este momento pudiéramos de una vincular datos, de una hacer un análisis estadístico, de una poder hacer macros, de una poder hacer
eh, tablas cruzadas, el poder hacer muchas actividades con Excel, pues tenemos que empezar poquito a poquito porque habemos de todos los conocimientos, de toda la preparación, de todas las necesidades, y la idea es poder suplir ciertas necesidades, la mayoría en lo posible, y de igual forma practicar. Entonces, por ello, pues vamos a dar comienzo. Yo quisiera preguntarles si en este momento se ve una hoja Excel que estoy compartiendo en mi pantalla. Creo que empieza con un nombre Javier Ducuara, pero quisiera saber si me escuchan y adicional si se está viendo la pantalla en esta hoja de Excel que tengo abierta. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias, muy amables. Entonces, pues bienvenidos. Espero que sea de provecho este espacio y que podamos en verdad aprender, organizar cada una de las opciones, herramientas que hemos o que debemos necesitar. Yo estuve preparando este material con harto tiempo de anterioridad y si bien también, como decía Lady, esta sesión va a quedar grabada. También hay alguna sesión que se hizo anterior, de la cual también se tienen las memorias, se tienen los videos para poder fortalecer el conocimiento que se está impartiendo en este momento. En primera instancia, como vemos, es el ambiente de una hoja Excel, como la trabajamos nosotros en nuestra empresa, ¿sí? Yo la dejé pues con algunos ejercicios, aquí los tengo para poder ir trabajando, ir avanzando. Quisiera preguntarte, Lady, si el compartir el archivo se puede desde aquí mismo, desde Teams, Sí, ¿sería? sí, señor. Sí, si deseas, Ahí. pues en este caso puede ser por aplicaciones o si quieres al finalizar, al guardar cada ejercicio, luego dejamos en el chat, como te quede mejor. Sí, lo que pasa es que, digamos, yo lo dejé en varias hojas, entonces al dejarlo en un mismo paquete de Excel, dejé todos los elementos, entonces pues quisiera de una vez tener que ellos tuvieran ese material y así Ah, pues vamos a ir utilizándolo. Entonces sí, ahí creo lo que en esa agrega, opción. Ah, vale, listo, sí, señor. entonces ahí lo compartiría desde dónde, desde qué opción. Tú me dices desde Ahí donde te va aplicación. a ver todos, en la parte de arriba, debe Sí, aparecer la sí. opción de Excel. Listo, sí señora. Entonces voy a buscar el archivo para que pues ustedes pues tengan esa ventaja de ir mirando, ir cacharreando y revisando cada uno de los elementos que tenemos. Entonces voy a compartirles de una vez el archivo que yo tengo para trabajar el día de hoy. Entonces vamos a buscar datos adjuntos, plan de negocios, vale. Vamos a ver si lo consigo por acá. No, cargar un archivo. Vamos a buscarlo en el escritorio y debe decir estadística. Aquí está. Espero que debe estar cargando. Vamos a ver que lo tengan de una vez, es mejor y así le damos tiempo a quien va llegando. Esperaría que este archivo es el que vamos a guardar. Y si no estoy mal, ya debe haber quedado cargado en la misma sesión de Teams. Esta sesión la vamos a utilizar tanto el día de hoy como el día lunes y las otras dos sesiones, viernes y lunes, para que ustedes tengan la oportunidad de trabajar con el mismo archivo. Espero si alguien lo ha podido descargar, lo puede descargar, me puede avisar. Quisiera pues atender solo una manito levantada o alguien estaba por preguntar algo, no sé, antes de iniciar, alguien iba a preguntar algo. Milena, de pronto, o solo estabas aprobando, creo que estabas aprobando que grabáramos. Sí, señor, correcto. Perfecto. Entonces vamos a comenzar en primera instancia con la hoja de Excel. Si en caso tal esta hojita no les llegó, no les quedó compartida dentro de Teams, ¿sí? Al final de la sesión, pues yo voy a dejar este mismo archivo, porque digo, perdón, para que no se ralentice la presentación, pues voy a cerrar un momento la cámara y así les queda un poquito más fácil, pues, visualizar lo que vamos a trabajar.
Entonces, el día de hoy, primero que todo, pues quiero presentarles Excel desde un formato inicial de ceros, ¿sí? Por ello, pues primero quiero que usted tenga en consideración que cuenta con una capacidad de alrededor de 1.048.576 filas, ¿sí? Y alrededor, no, exactamente 16.384 columnas. ¿Que cómo puedo verificar eso? Cuando yo oprimo el botón control y me voy hacia abajo, ¿sí? Cuando oprimo el botón control y voy hacia la parte de abajo, vamos a ver hasta dónde alcanzo a llegar. Aquí tengo la última, ¿sí? Control con las flechitas, puedo llegar hasta 1.448.576 filas. Y si con el mismo control le doy hacia la derecha, pues llego hasta la columna XFD. Y si hacemos el producto de la cantidad de letras hasta X por la cantidad de letras hasta F por la cantidad de letras hasta D, pues nos va a dar la totalidad de 16.384 columnas que tenemos a nuestra disposición. Ahora, con las mismas, cuando tengo oprimido control y me voy con las teclas, las flechitas hacia la izquierda, puedo irme a la primera columna, tecla hacia la derecha, última columna, teclas flecha hacia arriba, primeras filas, ¿sí? Hasta que llego a la primera, por lo que ya está llena con unos datos, se me frena, pero si oprimo control y voy hacia abajo, pues me empiezas a dar saltos hasta que me coge el último ejercicio y luego del último ejercicio que tenga yo señalado acá, le doy control hacia abajo, flechita y puedo llegar hasta la 1.048.576, que son la cantidad de columnas, la cantidad de filas que tenemos en este caso, a disposición de nosotros para lo que necesitemos. Si bien nosotros podemos en Excel, ¿sí? Yo tengo bases de datos para trabajar, ¿sí? Que en algún momento quisiera retomar con ustedes, ¿sí? Bases de datos que son inventadas para no, digamos que no atentar con respecto a derechos de autor o con respecto a las necesidades o copiados de alguna empresa y que después la empresa me genere alguna demanda por haber compartido información confidencial de sus bases de datos. Entonces, pues aquí en este caso tengo una base de datos de alrededor de 1.600 personas, ¿sí? No coloqué los nombres porque pues como eran valores y datos generados aleatoriamente, ¿sí? Para no incurrir en nombrar de pronto a las personas en términos de su nombre, su apellido, su cédula. Estos valores también son valores asignados al azar, no tienen ninguna... Lo único que sé es que están ordenados, los dejé ordenados para que no hubiera ningún problema, pero pues de esa forma pues vamos a trabajar con unas bases de datos, ¿sí? Y vamos a empezar. Entonces, en primera instancia, pues quiero comentarles que así como les estaba indicando, dentro de la cantidad de filas y columnas que tenemos, nosotros podemos aprovecharlas para generar tablas de las cuales nosotros nuestro diseño lo podemos aprovechar al máximo. Yo aquí les he dejado unos menús abiertos en Excel y quisiera saber qué menú usted no ve dentro de su Excel. Si de pronto tiene alguno de estas barras de estos desplegables de menú, pues normalmente nosotros tenemos el inicio, el insertar, de pronto el dibujo, a veces no aparece, pero es para los que utilizamos tabla digitalizadora, ¿sí? Y cuando queremos rayar, de pronto que yo quiero rayar acá, pues ahorita no tengo mi tableta, pero si yo quiero de pronto rayar o hacer alguna anotación, pues es simplemente para la parte de dibujo, ¿sí? En torno al diseño de la hoja o de las hojas que tenemos nosotros, porque esto es un libro que tiene una serie de hojas, aquí tengo mi hoja 1, 2, 3 y demás hojas, ¿sí? En cada una de esas hojas tengo la misma disposición de filas, la misma disposición de columnas, cantidad a usar, ¿cierto? Y las cuales puedo estar mediando o trabajando de una forma o de otra, ¿sí? Voy a dejar de utilizar acá el puntero o el borrador de la herramienta de dibujo, ¿sí? Asimismo, aquí cuando está activa mi herramienta de dibujo, yo aquí puedo dar entradas, ¿sí? Con mi propio lápiz y de pronto escribir acá 2x², ¿sí? De pronto, pues
obviamente dependiendo del formato que tenga o la forma que utilizo, porque a veces para nosotros, en algunos que estudiamos desde hace mucho tiempo, para nosotros era muy difícil utilizar el editor de ecuaciones. Entonces, de pronto, el hacer este uso, aquí está, pero ya con nuestro tipo de letra ya ay, nos queda un poquito más fácil hacer ese uso en el editor de ecuaciones, aquí, convertir, o de pronto el convertir entradas a lápiz, ¿sí? Que tenga yo sobre la pizarra de la hoja de Excel, ¿sí? También lo puedo utilizar en mención o nombrar, ¿sí? Utilizar el altavoz para ir metiendo la fórmula. Obviamente tengo que ser muy organizado en la forma de pronunciar para que lo que me aparezca no suceda como me apareció hace un momentico, que tenía una fórmula en donde me terminó apareciendo el 2 y como coloqué la X como por acá, entonces me terminó siendo un exponente, pero pues son cositas que de pronto su merced, como de pronto algunos administradores que solo utilizan las bases de datos para hacer algunos cálculos, pues también no van a utilizar esta parte de hacer un uso de herramientas de lápiz, pero en algunos momentos de pronto para presentaciones les puede servir. Cuando ustedes tienen presentaciones, perdón, presentaciones acá en PowerPoint, en Flash o en alguna de las diferentes herramientas que usted utilice, ¿cierto? En Canva, en Jamboard, en alguna de las herramientas que su merced necesite para hacer presentaciones, usted netamente puede hacer migración. Yo quiero hacer una migración desde esta presentación a una hoja de Excel. Pues lo que puedo hacer es buscar dónde está el documento, dónde está la hoja que necesito, ¿sí? Si voy y la busco por acá para asignar o crear un vínculo que me permita a mí identificar dónde está el archivo que yo voy a trabajar. Por ejemplo, aquí yo estoy buscando el de estadística, y si yo dejara esta presentación anidada con ese link a la hoja de estadística, digamos en este caso, cuando yo esté haciendo mi presentación, simplemente dándole clic acá, me abriría la hoja Excel que tengo en este momento. Sería una forma para poder vincular en primera instancia algunos archivos y poder vincularlos, sea de Word, de Jamboard, de alguno de los elementos que quiera, PowerPoint que quiera, a la hoja de Excel que quiero trabajar, ¿sí? En términos de la disposición de las páginas, pues obviamente eso se puede organizar el tipo de margen, la orientación que quiera, el tamaño que quiera, el área de impresión que quiera trabajar, ¿sí? Si usted quiere aumentar o disminuir el tamaño del porcentaje para impresión, ¿sí? Pero quisiera ver, obviamente todo Excel, todo Word, todo PowerPoint tiene muchas de estas herramientas. En las herramientas de datos, pues ya tenemos un poquito más de flujo, ¿sí? Para hacer algunas operaciones, tanto matemáticas, estadísticas y financieras, ¿sí? Uno de los elementos que de pronto puede usted ver nuevos son este icono que dice análisis de datos, ¿sí? A mí me parece muy prudente, muy pertinente que usted sepa utilizar esta herramienta de análisis de datos. Normalmente cuando uno aprende estadística descriptiva, ¿cierto? Cuando uno aprende estadística descriptiva, uno busca hacer análisis de datos con una serie de datos de pronto filtrados de alguna tabla. Digamos que yo tengo estos datos, ¿sí? Y en ese análisis de datos, ¿qué puede hacer? Normalmente uno en estadística descriptiva, uno halló promedios, uno halló varianzas, desviaciones, coeficientes de variación, de simetría, de apuntamiento, y varias cositas con una serie de datos. Con una serie de datos. Yo quiero presentarle aquí una serie de datos. Voy a borrar esta, bueno, dejemos esa tablita más bien. Y en esa serie de datos que tenemos, hoy, perdón que hice algo de más, en esa serie de datos, de pronto, por lo ser tan amplia, pues me es difícil el hacer algunos cálculos o el poder hacer algún análisis para esa tabla. Y esta herramienta de análisis de datos me permite a mí hacer uso de la parte de estadística descriptiva. Casi de un semestre que tenemos nosotros de estadística descriptiva, está descrito, valga la redundancia, en esta opción, análisis de datos, que a veces no aparece vinculada en el menú de datos. Entonces, el análisis de datos, cuando yo oprimo acá, análisis de datos, perdón que haya empezado, creo que empecé me di un salto muy grande, pero pues voy a
aprovechar este espacio para mostrarles lo que es el análisis de datos. Entonces, aquí me aparece un nombre que dice estadística descriptiva. A veces uno dice que él no la vio como estadística descriptiva, la vio como estadística y probabilidad. Algunos la vieron como simple estadística o estadística 1. También hay inferencia estadística, pero en este caso vamos a mirar solo la parte de estadística descriptiva. Dentro de la estadística descriptiva, lo que me permite o lo que me propone trabajar es esto. Primero, me solicita tomar unos datos, un rango de datos, ingresarlo. Yo voy a seleccionarlo acá porque no sé hasta dónde están esos datos. Digamos que está hasta acá. Ya quedaron seleccionados los datos. Pueden ser datos que estén agrupados dentro de una columna o estén agrupados dentro de una fila, ¿sí? Yo voy a colocar un rotulito acá. Quisiera que ese rotulito, perdón, voy a salirme un momentico para que ustedes vean la ventaja de tener un rotulito. Voy a escribir Willy y abro paréntesis X, mi nombre, William Alexander Camacho, perdón si no me presenté, por ir de una vez al trabajo. Y entonces estaba en estadística descriptiva, voy a ingresar los datos, los voy a coger de aquí de esta columna, espero que se puedan, que estén solo esos. Si yo tengo un rótulo en este caso, aunque quiero, no, mejor, seleccionemos lo que necesitamos ya que no está desde la parte superior, aunque creería que sí lo usa. Un rótulo es un título para la columna a la que estoy analizando o un título para la fila que estoy analizando. Eso es lo que es el rótulo, un nombre de la fila o la columna que esté trabajando. Ahora, yo quiero identificar un rango de salida. Para un rango de salida, yo me voy a ir acá arribita. Voy a colocarlo, por ejemplo, por acá. Aquí en esta casillita me va a salir un análisis, algo me va a mostrar. No, que yo lo quiero en una hoja nueva. Aquí abrir una hojita nueva dentro de este libro de Excel. Una hojita nueva, pues lo puedo hacer. Un libro nuevo, entonces abrir otro archivo en donde se me aparezca solo el análisis que voy a presentar. Oprimo, resumen estadístico, ¿sí? Cuando trabajemos o cuando se trabaja inferencia estadística y se quieren hacer intervalos de confianza y toda esa partecita, se pueden generar algunos niveles de confianza. Si quisiéramos saber el dato mayor y el dato menor de cada uno de esta serie de datos, lo podríamos haber utilizado. Y si no, no se señala el mayor y el menor, ¿sí? El mayor y el menor. Vamos a dejarlo sin señalar y le voy a dar a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar a esto, Excel lo que me hace es directamente, miren, aquí apareció Willy X, el nombre del rótulo que tenía yo en esta columna, me la nombró, aquí la tengo señalada, y me aparecen algunos valores. El promedio, una mediana, una moda, una desviación estándar, una variación, ¿sí? Me aparece un coeficiente de apuntamiento o denominado kurtosis, un coeficiente de simetría, denominado así, coeficiente de simetría, ¿sí? Un rango, ¿sí? Los datos están alrededor de, entonces me muestra el mínimo de todas formas y me muestra el máximo. Entre 13 y 35, si a 35 le quito 13, me dan los 22, que es ese rango, me suma los datos y me cuenta cuántos datos. ¿Cuánto nos demoramos entendiendo esto? A veces nos demoramos un buen tiempo, medio cuatrimestre, medio semestre, dependiendo de la metodología o la dinámica que estemos tomando. Podemos tomarnos ese tiempo para poder haber hecho esto porque lo hacemos a mano, ¿sí? Pero aquí Excel me permite el poder generar estos informes de una forma más ágil. Yo quisiera, de igual forma, no sé, Javier, ¿sí? Porque quisiera tomar un informe. En este caso voy a aprovecharme de una vez para poder expresar la necesidad de poder identificar y el hacer análisis en un análisis estadístico también con Excel, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar una tecla no, sino una fórmula que me dice aleatorio punto entre. Perdón que lo haga de esta forma, no debiera hacerlo. Abro paréntesis y voy a colocar que sea desde 14 punto y coma hasta 27. Cierro paréntesis. ¿Qué es lo que quiero hacer con ello? Control C, perdón, voy a hacer esto. Voy a Control B, solo estos datos, Control C, los voy a pegar para dejarlos fijos por aquello que están aleatorios.
para mostrarles lo importante, control C, voy a irme aquí arribita, donde está Javier, y los voy a pegar, pero como datos con el clic derecho, ¿sí? Los voy a pegar no como están expresados dentro de la casilla, no como fórmulas, sino de una vez como valores. ¿Para qué? Para evitarme en este caso el que los datos sigan variando aleatoriamente. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer ahora con esta columna de Javier es poder compararla. Nosotros como analistas, nosotros como asistentes a la gerencia, a los altos mandos, dejémoslos, digamos, como asistentes, a veces tenemos que tomar decisiones o ayudar en la toma de decisiones. Y cuando nosotros necesitamos ayudar en la toma de decisiones, una forma de nosotros, por eso en algunas aplicaciones anteriores, nosotros nos dicen, entregue un informe y lo que hacemos nosotros es una tablita, de pronto hallamos promedios, de pronto hallamos un gráfico, puede ser un gráfico de barras, puede ser un gráfico ¿de qué? Un gráfico de torta, ¿sí? Lo dejamos así en tercera dimensión para que se vea más llamativo. Y en últimas decimos, ah, no, el azulito es más y el verdecito es menos. Y pare de contar. No, en este caso es muy importante cuando nosotros ayudamos en la toma de decisiones, y quiero ser enfático en esa parte, porque nosotros como algunos como administradores, algunos como ingenieros, algunos como recursos humanos, necesitamos tomar decisiones y ayudar en la toma de decisiones en la empresa en donde nosotros estemos. Y una de las formas es esta, saber presentar un muy buen informe. Por ello, me tomo este primer momento, si bien no lo tenía contemplado en primera instancia, porque quisiera que usted analice hasta qué punto puede llegar su merced a comparar un informe. Entonces, seguimos con la partecita que íbamos. Ahora yo estoy con que quiero comparar este informe, y entonces yo ya tengo algunos datos que la estadística descriptiva me permitieron encontrar, ¿cierto? Algunos hallazgos los datos que teníamos de William, pero ahora voy a hablar de los datos que tenemos para Javier. Y entonces voy a hacer un análisis estadístico también. Entonces me voy al menú datos, perdón, me voy aquí al análisis de datos, coloco estadística descriptiva. Voy a cambiar los datos porque ahora mis datos son los que están incluidos en esta columna. Voy a resaltarlos en este caso. Aquí están ya mis datos, perdón que voy a utilizar, voy a dejar el rótulo, sí, un rango de salida. El rango de salida lo voy a cambiar porque no va a ser la misma posición anterior, sino que la voy a dejar al ladito, por acá. Control. Ya tengo el resumen estadístico, el rango de salida, los rótulos, le doy a aceptar. Y Excel, lo que me hace, yo voy a comparar, ya que tengo mediana media en modo aquí, voy a comparar estos valores. Eliminar. Y esto era de Javier, al que le asigné una variable Y. Valores diferentes en términos de lo que Javier me presenta y de lo que William me presenta en torno a sus datos. Pero ¿qué pasa? Normalmente nosotros a veces tomamos decisiones simplemente pensemos en el nivel de ventas, pensemos en el nivel no sé, de aprobaciones en en alguna compra o en el ofrecimiento de algún artículo, ingresos o egresos, ¿cierto? Y pensamos nosotros a veces en tomar el mejor promedio o en tomar el menor promedio, y si tomáramos el mayor promedio, cogeríamos el 2309, y si fuera el menor, el 2143, dependiendo la situación, ¿sí? Pero en este caso, démonos cuenta que hay algo que tenemos nosotros que analizar. No solo es escoger el mayor promedio o el menor promedio, sino el mirar, y eso es muy importante, el índice de estabilidad. A veces nosotros no consideramos algo que se denomina así, ese índice de estabilidad. Y los índices de estabilidad son buenos para poder indicar, yo coloco mucho el ejemplo en mis clases, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una relación sentimental con una persona, ¿sí? Nosotros buscamos que la persona sea lo más estable posible en cuanto a sus sentimientos. Pues lo contrario de hablar de estabilidad es hablar de varianza, variable, inestable,
algunos ahorita atinan a decir que es, ¿cómo es que se dice? Alguien que recuerde cómo se dice cuando una persona tiene sus sentimientos son muy encontrados, cambia de ser muy alegre a ser muy triste o ser muy mal geniado, bipolar, algunos atinamos a decirle, pues eso tiene que ver con la variedad, ¿cierto? Eso tiene que ver con el estado, ¿cierto? De, de, de estabilidad que quisiéramos nosotros, el ideal. Nosotros quisiéramos, así como en la parte emocional, que nuestras empresas o lo que estemos haciendo nosotros, el mercado en donde nos estemos moviendo, sea más estable para poder predecirlo, para poder predecirlo en futuros instantes donde tengamos que tomar alguna decisión. Por ello, por ejemplo, en este caso, unos elementos que no solo me permiten identificar medidas de tendencia central, como es la mediana, la media y la moda, ¿sí? Que tienen que ver más con las medidas de tendencia central, también las medidas de variabilidad, que en este caso, ahí es donde quiero yo que tengamos mucha consideración, porque a mayor variabilidad, mayor dispersión, pensemos en los sentimientos, pues eso va a ser menor estabilidad. Y lo que queremos es aumentar la estabilidad en nuestra empresa, aumentar la estabilidad en los salarios, aumentar la estabilidad en las ventas, aumentar la estabilidad en el consumo de nuestros clientes. Entonces, aumentar la estabilidad significa disminuir la desviación, disminuir la variabilidad, que esté menos disperso. Por ello, en este caso, para estos dos, por ejemplo, si hablamos de la desviación, el menor variable o la menor desviación va a ser más prudente para nosotros. La menor varianza va a ser más prudente para nosotros, ¿sí? Entre la curtosis, perdón que de pronto eso no tenga que ver con lo que usted en este momento de pronto recuerde, pero eso tiene que ver con la centralidad que se tiene, tanto la curtosis como la simetría. Esto tiene que ver con algo que se denomina apuntamiento, que a veces nosotros también debemos buscar que el menor valor sea el considerado, de igual forma, el apuntamiento. Coeficiente de simetría, el menor valor entre estos dos, para mí, el más simétrico es el primero, ¿sí? Y en ese sentido, si bien nosotros podíamos haber escogido un mayor promedio o un menor promedio, ¿sí? En este sentido, hasta el error típico me genera algún rango de conocimiento o de identificación para trabajar, ¿sí? En este sentido, podríamos pensar, y si generamos un informe, podríamos decir, jefe, según los datos recolectados con respecto a la empresa de William y la empresa de Javier, ¿sí? Se evidencia que si bien la empresa de William tiene un mayor rendimiento, un mayor promedio en sus ingresos, o el dejar un menor promedio, un menor rendimiento en sus ingresos, se evidencia que es más estable el de Javier. Y eso de hablarle estabilidad a un jefe en nuestra empresa, ¿cierto? En los recursos humanos, cuando nosotros estamos haciendo un análisis estadístico, nos permite tomar un poquito de mejores decisiones. Bueno, entonces aquí el super paréntesis que quería hacer. Ahora, ese super paréntesis cierra con esta tecla de análisis de datos. Normalmente no está activa. ¿Alguien me puede comentar o levantar simplemente la mano y indicarme con la mano levantada que no tiene activa esa tecla de análisis de datos? ¿Alguien por casualidad tiene una manito levantada? Exacto, ¿cierto? Yo hablo con Gilma y le comento, ya ahorita le voy a responder, Gilma. Uy, no, Gilma, Jessica, Lina, muy bien, muchos tenemos acá, eso, Lady, uy, muchos tenemos esa manito levantada porque no nos aparece esa herramienta y sí que nos serviría el poder haberla utilizado en este momento, no solo para las gráficas y creación de gráficas que lo podemos hacer en insertar, ¿cierto? Que podemos insertar cualquier tipo de gráficas que queramos, desde que las sepamos utilizar, ¿sí? Pero esa herramienta de análisis de datos no nos aparece por ningún lado. ¿Cómo se genera normalmente ese icono o cómo lo activamos? Porque a veces Excel no lo tiene activo. Permítame, le comento. En el menú archivo, ¿sí? Cuando su merced se mete al menú archivo, usted va y busca aquí en más, en la opción más, que dice más opciones. Cuando usted ingresa, escoge opciones. Vamos a ver aquí. Yo voy a buscar
dentro de este menú desplegable una opción que dice complementos. Y en complementos, voy a escoger aquí una opción bajo mi menú y me dice ir más, ir a. Entonces, vuelvo y juego, voy a cerrar un momentico porque creo que lo dije muy rápido. Entonces, en el menú archivo, me voy a más, en más escojo opciones, en opciones voy y busco complementos y en complementos oprimo ir a, tres punticos, y cuando hago eso, me aparecen algunos indicadores, ¿sí? Complementos adicionales que podemos utilizar en Excel, ¿sí? Solver, a veces algunos que trabajamos álgebra lineal y queremos hacer análisis un poquito más profundo, podemos utilizar la herramienta Solver y algunas cositas de más, ¿sí? Herramientas para el análisis adicionales, ¿sí? Pero la que necesitamos en este momento para análisis de datos descriptivos es esta que dice herramientas para el análisis. Cuando su merced le da a aceptar, eso empieza a cargar como si hubiese sido un ejecutable, ¿sí? Aparece una ventanita, está cargando, está cargando, está cargando, se espera unos 20 segunditos, sea lo mucho, y le aparece ya en el menú, ¿sí? En el menú datos, le aparece esta opción de análisis de datos. Algunas versiones de Excel la tienen o la muestran en algo otra, en una ventana, si la muestran de pronto por acá, en alguno de estos menús, si no la activan directamente acá comunícolo por separado, un icono por separado, sí, pero ya nos queda activa dentro del menú datos. Ahí es que saber buscarla, normalmente aparece en esta parte, ¿sí? No sé, otra herramienta que ustedes pueden activar, algo otro menú que usted no vea por acá, que no haya visto dentro de su hoja de Excel, dentro de su libro de Excel. En, Ya. Programador, profe. El de Es programador, el de automatizar. el de automatizar y el de programador, ¿cierto? Normalmente estos tampoco aparecen activos. ¿Y por qué no aparecen activos? Porque nosotros a veces tenemos que activar, valga la redundancia, activar esos menús desplegables que nos sirven para ciertas cositas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos activar ese programador? Su merced le da en cualquiera de los menús, no hay problema que tenga abierto alguno, digamos que yo tengo ese menú abierto, el menú inicio, no sobre los iconos para que no se activen, sino por aquí abajito en donde pueda, le doy clic derecho. Y cuando le doy clic derecho, voy a darle personalizar la cinta de opciones. Y cuando aplico personalizar la cinta de opciones, aquí me aparecen todos los menús que puedo activar. Yo voy a dejar sin automatizar, voy a dejar sin programador y le voy a aceptar. Y me aparece como normalmente me aparece a cualquiera de nosotros, ¿sí? Común y corriente. Perdón que en este momento tengo activo el menú oculto para que no se me vea todo siempre. Les voy a dejarlo activo acá, mostrar siempre. Le di en esta flechita por si de pronto a veces no quiero que me esté apareciendo todo el menú, pues lo dejo acá oculto. Le doy sobre el menú donde quiera, no hay problema, no necesito uno en concreto. Y acá mostrar siempre la barra de herramientas, porque quiero ver las herramientas con las que estoy trabajando. Entonces vuelvo pues, a comentarles cómo activo programador y autocompletar. Aquí está, miren. Le doy clic derecho, personalizar cintas, activo automatizar si quieren, activo programador si quieren, y le doy a aceptar. Esa es la intención en primera instancia. ¿Y para qué sirven esos menús? Pues me voy más al de programador. El de programador nos sirve para generar listas desplegables o listas desplegables no, sino listas de chequeo, las cuales vamos a trabajar el día de mañana, ¿sí? Por ahora no se las muestro simplemente para que ustedes las vean, pero pues no. Listas de chequeo de este estilo. Perdón, voy a buscar por acá, por acá, por acá. Creo que está en el ejemplo 8. Acá está estas listas en donde yo voy activando, voy activando, voy activando, ¿sí? O desactivando, ¿sí? Activo, entonces una lista de chequeo, ¿sí? Entonces, a veces nosotros en recursos humanos queremos identificar
el nivel de compromiso de nuestros trabajadores. Entonces, quiero valorar la puntualidad. Quiero valorar la entrega, las entregas. Quiero valorar los aportes. Perdón si no es de esa forma. Quiero valorar las asesorías. Quiero valorar la preparación que tiene o la actualización. Actualización. Porque quiero hacer una contratación o alguna cosa. Entonces, cuando voy a valorar una persona bajo estos régimen, entonces de pronto quiero verificar quién es el más apto, porque quiero hacer una contratación con algún grupo de participantes. Entonces, en este caso, con mi lista de chequeo, ¿sí? Una lista de chequeo, la cual vamos a trabajar el día de mañana, ¿sí? Pues tenemos la posibilidad, aquí si nos damos cuenta cada vez que yo oprimo, uy, no, este Juan no le fue muy bien, este en términos de asesoría se presentó, no, este no le sirvió lo de aporte, sino más bien lo de entregas, me está dando el porcentaje, ¿sí? Y adicional a eso me está generando una tabla de rendimiento o de factibilidad, ¿sí? En términos del porcentaje de favorabilidad. Ya en este caso, por ejemplo, ya su merced como analista en términos de la parte de recursos humanos, puede tomar decisiones por estos dos empleados, ¿sí? Que serían los que tuvieran los porcentajes más altos a considerar o cuando hacemos la valoración de desempeño para nuestros trabajadores. También lo podemos utilizar esta lista de chequeo, pero pues eso lo hablaremos el día de mañana para que Profe, tengan qué en pena. cuenta. Sí, señora. Es que te estás refiriendo al día de mañana y tengo entendido que las clases Eh, eran los lunes y lunes. Sí, el día Sí, lunes. señora, Qué sí, pena con eso, ustedes. qué pena. Sí, señora, sí, discúlpame. La siguiente sesión, muchas gracias por pedirme la aclaración. En efecto, el día lunes, cuando trabajemos la siguiente sesión, hablaremos sobre ello, cómo se construye, cómo las podemos trabajar y cómo podemos hacer uso y aprovechamiento de ellas. Bueno, qué pena, gracias por la preguntica. Esas son preguntitas agradables. Vamos entonces a mirar desde lo básico. Entonces, estábamos porque me fui a la parte estadística de pronto porque quería que ustedes también reflexionen sobre el uso apropiado de las hojas de Excel, ¿sí? Y de toda esta partecita que podemos nosotros tener. Entonces, habíamos comenzado con la partecita de reconocer más o menos cuántas filas, cuántas columnas tenemos a nuestra disposición y con ello el poder hacer un reconocimiento en términos del manejo de algunas fórmulas, algunas metodologías que podemos utilizar desde lo básico, desde lo básico. Desde lo sencillo, por ejemplo, el poder sumar una serie de datos. En este caso yo tengo, pues como ejemplo para poder comenzar, tomar calentamiento, pues el hacer unas sumas simples. A veces nosotros pensamos, no, pues es que eso me toca casillita a casillita, ¿sí? Sumar la casillita set 43, la casillita D 43, la E43, y pues lo hacemos de esta forma. Una de las primeras instrucciones o de las formas es hacer uso del igual, ¿cierto? Y plantear la suma simple, pero cuando planteamos la suma simple, nos sale este valor, pero tendríamos que ir señalando dato a dato, dato a dato, en la fila que tenemos. Esto también lo podemos hacer en una columna, ¿sí? Pero nos demoraríamos, pensemos que no son 3 datos, que son 100 datos, 1000 datos, 1.048.576 datos. Creo que nos demoraríamos señalando casillita a casillita. Por ello, pues hay una herramienta un poquito más amigable con nuestro desarrollo, nuestro trabajo, y es el utilizar el igual suma. ¿Sí? Cuando yo hago el igual suma, lo único que hago es señalar, cuando yo hago esto, y teniendo el clip sostenido, señalo las casillas que quiero que sume, pues aquí me genera un rango, ¿sí? No solo los números que quiero sumar, sino un rango, de dónde a dónde voy a sumar, ¿sí? De dónde a dónde voy a sumar. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante aplicado a una tabla o una base de datos que queremos identificar, pero lo empiezo desde poquito para que usted lo vaya asumiendo, ¿sí?
en este caso, no necesariamente debemos garantizar que nuestros resultados estén en la misma fila o en la misma columna, ¿sí? A veces pensamos, ay, no, es que la suma de estos, así como dice 1 a 1, o la suma utilizando la fórmula, igual suma, ¿sí? Y en la columna o los datos que están en la columna, si yo hubiese colocado aquí un 7, ¿sí? No me lo va a sumar hasta que yo indique que asuma que desde esta casilla hasta esta debo sumarlo, ¿cierto? En ese caso lo hace. No necesariamente debe estar sobre la misma columna o sobre la misma fila como aparece en este caso, ¿sí? Sino que también yo puedo indicar en una celda diferente, por ejemplo, en este caso, bueno, aquí lo tenía yo como productoria, pero pues producto, acá está el producto de algunos valores. ¿Qué valores se me estaba? Ah, bueno, ahorita me los estaba, voy a dejarlo como suma, ¿sí? Aquí está la suma de los valores que me están señalando en esta fila. Si yo dijera que son 3, 5 y 7, creo que 7 más 3 da 10, más 5 da 15, y me da el mismo resultado que tenemos acá. Entonces no importa, ay no, que yo quise por allá en otro lado, que quise en otra hoja, entonces en otra hoja también podría yo irme, me voy a ir por acá en esta hoja, digamos que yo voy a dejar esta casillita aquí en azul, y yo quiero hacer esa suma por allá, entonces suma, abre paréntesis, y me devuelvo a la hoja anterior y quiero sumar estos tres valores, perfecto, porque los necesitaba. Mire que el mismo 15 que me apareció en la hoja anterior, aquí me está apareciendo. Entonces también puedo hacer esas operaciones en diferentes hojas, ¿sí? Con valores de hojas anteriores o de hojas que tengo también en el mismo libro de Excel. ¿De otros libros también se puede? Claro que se puede. Se aplica la misma formulita. Mire que acá, si bien señalé el rango, o sea, estos datos, ¿sí? Y di igual, enter. En este caso, ya lo que me señala, como yo lo escogí, ¿sí? Mire, como yo escogí, ¿qué hice yo? Solo coloqué los paréntesis, ¿sí? Voy a volver a hacerlo. Solo los paréntesis, aquí no tengo que decir, ah, no, desde la A8 hasta la A9, no, sino que me meto a la hoja que necesito, selecciono los datos, le doy Enter, y Excel directamente es inteligente, el algoritmo que utiliza Excel para indicarme que en la hoja que se llama 1.operaciones y condicionales, o 1.1 operaciones y condicionales, se hizo una suma de C45 a E45. De C45 a E45. Y se hizo la suma simple, ¿sí? También tenía, yo por aquí tenía señalado, dejémoslo acá. Así como se hace la suma, también se puede hacer el producto, ¿sí? Una multiplicación simple, mire, sin necesidad de colocar alguna fórmula. Aquí podríamos utilizar el producto. En este momento creo que Excel está molestando por la actualización, mi Excel. Entonces no me está generando la operación producto, ¿sí? Por una configuración que tiene, pero aquí me generaría de una vez el resultado de ese producto directamente, ¿sí? Entonces, acá tengo que ver mirar cuál es el error que me está generando, pero pues aquí generaría de una vez el producto. Si lo quiere así o lo quiere directo, 1 a 1, pero pues a veces necesitamos, son más de 3 datos los que tendría que utilizar, sea porque lo utilice en horizontal o sea porque lo utilice en vertical. Ahora, como les comentaba, pueden ser muchos datos, tantos datos como necesite, sea en horizontal, tantos datos como necesite. Mire que aquí lo que hice fue igual suma, me parece más práctica la herramienta igual suma, ¿sí? La fórmula igual suma, y aquí lo que señalé en esto fue desde la C56, que es la casilla que tenemos, la celda que tenemos, hasta la W56, que es donde finaliza. Vamos a ver W56 por allá, aquí estás, W56, y me suma los datos. Puedo sumarlos horizontal como les indicaba, también puedo sumarlos de forma vertical, así como les señalo, de 59, 2 puntos, de 112. Si de pronto ahí cometo el error y hago igual suma, abro paréntesis, pero coloco esto y coloco un punto y coma,
y después digo que yo quiero es que me sume hasta acá, y cierro paréntesis, preguntica, ¿por qué me dio? Yo cogí estos dos valores de aquí hasta acá, ¿por qué me dio tan solo 940? ¿Alguien me podría indicar? ¿Por qué solo se suman esos dos valores? Tan solo, en efecto, tan solo está sumando, miren que aquí mismo Excel nos presenta que solo está sumando esos dos valores, que cuando yo planteé esta suma, suma parcial de dos datos, una suma parcial de dos datos, ¿por qué parcial? Porque tan solo tuve como referente esos dos datos, ¿sí? Esos dos datos. ¿Cuál? Bueno, ahí ya lo revisamos acá, sí, y dejemos este señalado para que ustedes después, si tienen la intención de revisar, pues puedan revisar, oiga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo el profesor con esto? Pues ahí está. En primera instancia, con respecto a esas sumatorias. Quisiera hacer una pausa, ¿sí? Para que se tome un airecito y si tiene alguna pregunta, ¿sí? Me pueda decir antes de avanzar. ¿Alguien tiene preguntas? Ya que se supone que era cada media hora y creo que me pasé como 40 minutos. ¿Alguien que tenga preguntas? Preguntas, preguntas, preguntas. Ninguno, profe. Ninguna. Gracias por tomar la vocería. Nuestro secretario nos está ayudando aquí. Muy amable. Vamos a seguir entonces avanzando. Si bien, Disculpa, yo tengo una duda, exacto, sí señora. Cuéntame, por favor. William. Lo que pasa es que no sé por qué no tengo acceso al chat y no pude descargar el Excel que tú estás mostrando. ¿Es Sí necesario que señora. lo tengamos para de pronto hacer un ejercicio más tarde o en las otras sesiones? Pues necesario, necesario no lo es, ¿sí? Digamos que como la sesión queda grabada, por si de pronto ustedes quisieran ir, digamos que ir cacharreando y revisando, yo esta hoja Excel que tengo, pues la tengo ya cuasi formulada, ¿sí? Con cada una de las cosas que quiero hacer, ¿sí? Que quiero presentarles o hasta donde pienso que podemos ir avanzando. Si avanzamos o aparecen cosas nuevas, por ejemplo, lo que hice de estadística descriptiva por allá arriba, no lo tenía contemplado, pero pues me pareció pertinente el poder habilitar un espacio, por ello, digamos que eso quedó nuevo. Pero en este momento, al final de la sesión, yo les voy a compartir este archivo para que ustedes puedan hacer el uso prudente de ellos, ¿sí? Y les queden estos ejemplos. ¿Alguien más? Creo Ok, que gracias. Laura o Jamie. Buenas noches, profe. Profe, Bueno, una duda. listo, Laura nos va a hablar y ya miramos Jamie, señora. Profe, qué pena, porque pues es que yo también tengo el mismo problema que la compañera, no tengo acceso al chat. No sé si hay Perdón. algún problema de pronto para ahorita firmar, para ahorita diligenciar la asistencia o algo así. Listo, ya revisamos, si quieres ya revisamos a ver si podemos opciones de reuniones, accesibilidad, Gracias. configuración de dispositivo, miremos a ver si configuraciones, podemos, micrófono, no, aquí está, ya revisamos, audio, ya revisamos, un momentico, el chat, porque yo de igual forma creo que yo estoy vetado para el chat, estamos iguales, ah no, yo sí, creo que Creo que yo sí, pero pues la intención no es esa. Entonces, permítame, chacarrón, chacarrón. Listo, no, ya revisamos, de todas formas ya miramos cómo se les envía, o si de pronto mientras configuración, estado de llamada, configuración de dispositivos, accesibilidad, vamos a ver si por accesibilidad, sino que, no, subtítulos no, no, pero debiera estar en el chat. Bueno, ya miramos si algo nos ponemos de acuerdo cómo hacemos para esa partecita, ¿listo? Por ahora, si tiene dudas con respecto a eso y quiere expresar algún comentario, de una levante la manito y yo trato de ponerle atención, ¿sí? O enciende el micrófono y me comenta que creo que no van a interrumpir de 89 o 90 que habemos ahorita conectados a la vez. ¿Listo? Jamie, ¿me ibas a comentar algo? Sí, no, pues que yo tengo el mismo problema que tienen mis compañeras, pero no sé si de pronto nos puedan compartir el archivo por correo.
Listo, sí, señora, sí. Creo, Lady Giovanna, tú sabes Sí, si profe. Lo que pasa es que eso mismo te iba a preguntar porque no sé si fue en lo que configuraste de la reunión, al inicio, sí, pero yo señor. también estoy buscando el chat para compartirles a ellos ahora 10 minutos antes de finalizar. No sé, yo estoy desde el navegador. No Sí, sé señor. si lo que expresan las compañeras le está pasando a todos o algunos si tienen la opción de escribir en el chat para que Creo no se que sí. confirmen. Yo estoy Somos desde el todos. navegador y estoy desde el usuario de Teams y ninguno de los dos me deja ingresar al chat. Sí, entonces de Exacto, pronto es sí. una A mí tampoco. Tampoco configuración. tengo Profe. chat. Sí, a mí tampoco me está A mí dejando entrar al tampoco me chat. permite. No, no hay Listo, chat. no A hay tampoco me problema. estoy dejando entrar. No A hay mí problema, tampoco. entonces voy Entonces, a... sí, te iba a decir, si deseas, puedes dejar de compartir, damos un espacio, unos minuticos como para que tú puedas configurar la reunión, porque de Sí, pronto fue cuando la creaste que quedó esa listo. opción de deshabilitarlo. Listo, entonces regálenme 2 minuticos, máximo 5, voy a cerrar la sesión, volvemos a ingresar, a ver si de pronto desde cerrar la sesión se puede dar No, esa si opción, quieres ¿no? no necesariamente cerrarla, sino dejas de compartir y Ah, pruebas si listo. te da la opción de configurar y le damos un Listo, espacio a los asistentes. listo, eso es. Entonces tomémonos los 3 minuticos. Tránsito. Vale, profe, gracias. A ver, listo, entonces vamos a mirar. Permítame un instante, estado de llamada, opciones de reunión. Vamos a ver si opciones de reunión. Permitir a los autores llamados a emitir sala, ¿no? Elegir organizadores, ¿no? Grabación automática, permitir redacción, promocionar subtítulos, chat, habilitar interpretación de lenguas, preguntas y respuestas, vamos a ver, ahora, proporcionar subtítulos, ¿no? Permitir informe de asistencia, todos quien puede presentar, todos, buscar, ante los autores de la llamada, omitir la sala de espera, quienes pueden, si en algún momento ves, Lady, que quedó activa, tú podrías ayudarme a decir, hey, ya quedó. Sí, sí, dale, profe, yo estoy acá pendiente. Sí, señora. Opciones E igual, si activar. alguno de los asistentes, por favor, ve que se activa también el chat, nos avisa si de pronto no lo vemos los dos antes. Ujú. Supervisión de ruido. No, esto de huella, no, de brillo. Pues, configuración idioma, texto de video, no. Configuración, no, estaba llamada. Silencio de reunión, mostrar burbujas, silencio de notificaciones. No sé si así ya quedó el chat. No, profe, todavía no. No, profe, tampoco tengo chat aún. Yo no tengo chat aún. No No, señor, sé, tampoco, no tengo Listo, ya chat. Se activó, fue con una que opción de preguntas y respuestas, pero no el eso es chat. lo que iba a decir. El PQR sería bueno, ¿no? Sí, pero ya activó, pues no sé si todos logran el de preguntas y respuestas. Sí, el chat. sí, señora. Vale, voy a escribir y me dicen si lo ven, por favor. Sí, sí se ve. Faltaría lo que la compañera decía, es el tema de pues de poder compartir el archivo, porque por esa opción sí no deja. Ah, vale. No, tranquilos, igual nosotros sí lo vamos a subir. Como queda la grabación, lo vamos a dejar en el chat de esta reunión. O sea, al finalizar lo subimos con el profesor. Si no lo logra el subir, igual en la próxima sesión
lo dejamos para que lo puedan trabajar. O sea, lo anexamos antes de iniciar la reunión. ¿O no nos pueden compartir por correo? Gracias. Sí, también podría Sí. ser después del listado de asistencia, en ese mismo listado, a esos correos, le compartimos el archivo, no hay lío. Digamos que el Sí. profesor vio más la opción, es para que ustedes lo fueran trabajando durante cada sesión, pero sí, ahí hacemos la prueba con él, pero hoy se los enviamos. Sí, o finalizando de igual forma, este link creo que permite que ustedes al final puedan retomar la sesión y descargar el archivo como tal. Sí. Quedó grabado tanto en el chat, a mí me quedó grabado, como en aplicaciones. En la reunión. Entonces, aplicaciones de la reunión, sí señora, sí. Entonces, ahí ya les queda guardadito. De todas formas, caso tal, yo procuro que podamos, no, chart, pero no es que dice proporcionar subtítulos, no. No, es que la Pero opción sí, profe, de, ya con esta opción, si el resto logró ver mi mensaje, ahorita igual 10 minutos antes o intento 15 minutos antes que todos me confirmen que vean que vean y que puedan hacer clic en el link, ¿vale? Para la asistencia. Y si no llega a quedar el archivo, igual. Hoy les enviamos a los correos que dejen registrados en ese link el archivo de Excel. No se preocupen. eso es. Creo que alguien tiene la mano No puedo levantada. ver tu mensaje Esperen. ni nada, ni me sale opción para... Un minuto, espérame. ¿Quién habló? Es que Jessica Bejarano tiene la mano arriba. Sí. Es que a mí no me llegó el mensaje. Tengo ¿No el te chat. aparece la opción? Mira al No, lado en la parte de arriba donde dice persona, reaccionar, ver, al lado te aparece algo que dice, si está en inglés te aparece QIA. está compartir. Como dos globitos. Sí, te Sí, aparecen dos globitos con un signo de interrogación. Ese es el de preguntas y respuestas. ok. A mí me aparece preguntas y respuestas, pero me pide autenticación del correo electrónico. Cuando hago la autenticación me aparece un error y me dice que lo sentimos que en este momento no se puede realizar. Vale, pero tú ingresaste con tu correo, con tu usuario de correo o como invitado, solo digitando nombre y apellido. Porque Creo puede ser por que eso. porque es que pues lo hice por el celular y tengo varias cuentas activas en el celular, la personal, la de la empresa y otra, entonces no sé cuál me tomó. No te preocupes, entonces ahora al final, Jessica, no te vayas a desconectar y yo ya tomo tu correo y te envío el link por el correo, ¿vale? En tu caso, por lo que no entraste directamente por el correo educativo o el personal. Vale, gracias. ¿Listo? Vale. Listo. Karen, Karen, ¿tú señora. nos ibas a decir algo? Es que pues a mí tampoco me aparece nada arriba. O sea, solo tengo como la imagen en negro. Arriba mira dónde está personas, la mano, reacción, un cuadrito que es ver o visualizar y al lado te tiene que aparecer. No me aparece nada de eso. O sea, todo eso lo de arriba me aparece. Mira, el profesor la está compartiendo, te debe aparecer algo así, como un globito de pregunta y respuesta. Si no, igual intenten salir de la reunión, volver a ingresar, yo les doy acceso y probamos. Si no, pues ya miramos al final y me quedo con los que no les dejé ver esa parte del link. Listo. Entonces vamos a esperar un minutico y continuamos entonces como íbamos para Sí, no señor. perder el ritmo de la Sí. sesión. ¿Sí? Listo. Entonces esperemos un momentico por si Vale. alguien se salió y se vuelve a ingresar. Sí, es que estoy Daniela revisando. escribe que no le deja llenar asistencia ni nada. No te preocupes, yo todavía no he compartido el link. Cuando lo comparte, si alguno no les deja, entonces les pido que se queden al final para enviárselos al correo, ¿vale? Entonces no te preocupes por eso, Daniel. Listo. Bueno. Disculpa, compartes el link en preguntas y respuestas, ¿cierto? Sí, señor. Y prueban ahí que todos les deje, pues, ingresar. Al que no, pues se queda conmigo y se lo comparto al correo.
Listo, vamos entonces a continuar con lo que íbamos. Y entonces, dentro de lo que estábamos trabajando, pues estamos viendo algunas funciones, ¿sí? Algunas funciones que podemos utilizar básicas, ¿sí? Como es la sumatoria, ¿cierto? Vamos a mirar también que con la instrucción o con la función promedio, ¿sí? Igual promedio, también podemos obtener el promedio de una serie de datos, ¿sí? Si bien podríamos tener tan solo dos datos, digamos que 4 y 8, y yo quisiera hallar el promedio, aplicando igual promedio, perdón, promedio de estos dos valores, ¿sí? Sea porque los indiqué de esa forma, o sea porque, digamos que aquí yo voy a dejar promedio, que lo indiqué formulado, seleccionando los datos y arrastrándolos, o porque quiero hallar promedio, pero lo voy a aplicar acá, igual promedio, señalando cada uno de ellos. Es algo diferente, ¿sí? Es algo diferente en este caso. Estoy hallando el promedio, aquí me dice de dos datos, ¿sí? Cuando lo separo con comas me estoy indicando que son esos dos datos simplemente. O en este caso, cuando estoy arrastrando, ¿sí? ¿Qué diferencia hay de arrastrar a tomar los dos datos? Que si yo tuviera, por ejemplo, aquí un 6, ¿sí? Y arrastrara desde el 6 hasta el 8, me tomaría el promedio de 6 más 4 da 10, más 8 me da 18, su promedio es 6. Pero si tomara e indicara de aquí y acá, tan solo me está tomando el promedio del primero y el último dato, del 6 y el 8. Y 6 y 8 creo que me da 14 y el promedio sería 7, que son cosas diferentes para que tengamos en consideración con respecto al uso del promedio, ¿sí? Y del uso de los dos puntos y el uso del punto y coma cuando estoy señalando alguna de las funciones que voy a utilizar. En este caso, la función promedio, sea para un arrastre de datos o sea para los datos por separado, ¿sí? Que si puedo más bien utilizar el promedio y tomar los tres datos, claro, también se puede, igual promedio, abro paréntesis, e indicar, yo quiero este y quiero este. Lo señalé de forma diferente, no en arrastre como estaba en esta opción, sino que cogí uno a uno. Entonces, como son tres datos, están separados con punto y coma, y también me saca el promedio que teníamos acá. Entonces, aquí es dato a dato, un promedio, dato a dato. Aquí es por arrastre, ¿sí? Aquí también es dato a dato, para que lo tengamos en consideración. Sí, voy a dejar estos dos agrupados aquí y centrados. Listo. Entonces, continuemos. Y vamos con esa partecita entonces de sumas, promedios, productos, ¿sí? Y esto lo podemos poner en uso. Voy a quitar un poquito la partecita del menú, que no lo necesito en su totalidad. Lo voy a ocultar, pero no todo. Voy a ocultarlo para que me aparezca solo la cinta de los títulos de cada uno de los menús. Y entonces, a veces nosotros tenemos, por ejemplo, que analizar una tabla cruzada. En este caso estoy hablando de algunos compradores o algunos vendedores, digamos, vendedores, más bien, algunos vendedores, Andrés, Viviana, Carlos, Diana, digamos que Samuel, también está acá. Y entonces, 342, perdón, me invento unos valores, no me interesa cuáles valores son, pero pues para tener aquí llena esa casillita que la adicioné en algún momento que tuve que trabajar, esto. Y entonces tenemos nosotros que durante la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿cierto? Lo coloqué como día de la semana, el primer día, por si algunos empezamos a contar como bíblicamente se establece que el primer día es el domingo, entonces, o algunos como laboralmente establecemos que el primer día de la semana es el lunes. Entonces, podemos hacer sumas no solo por filas, no solo por columnas, y ese es el valor agregado que tenemos de hacer sumas por filas o por columnas. En este caso, nosotros podríamos hacer una igual suma, abre paréntesis, del día 1, y estaríamos recogiendo cuántos fueron los ingresos de lunes, por ejemplo.
¿Cuántos fueron los ingresos del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, del domingo? Perdón, que me faltó para el domingo, ¿sí? También podríamos hallar promedios, igual, promedios semanales. Entonces, qué pena, en el día, en promedio, por vendedor, se estuvo vendiendo, uy, perdón que aquí está promedio, ya, me puse a hablar de promedios y se me fue promedio. En promedio de vendedores se hizo ventas o ingresos o lo que se tenga de 347,4. Esto se puede hacer para lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero no quise analizarlo de esa forma. Por ahorita sí, yo sé que hay tablas dinámicas, tablas cruzadas que podemos hacer análisis un poquito más rápido, pero en este caso estoy haciéndolo uno a uno para que veamos cómo podemos hacer uso de la función suma, ¿sí? Y analizar qué es lo que me está apareciendo en estos resultados para una tabla cruzada en donde estoy relacionando unos vendedores y la cantidad de venta que realiza de elementos, no sé si sea millones, no sé si sea miles, no sé si sea unidades, ¿sí? Pero lo que se vendió en cada uno de los días. Entonces, el vendedor Andrés, Viviana, Carlos, Samuel y Diana vendieron en total. Entonces, aquí ya podemos tomar algunos indicios. Por ejemplo, que el día que más se vendió creo que fue bueno, el viernes, ¿sí? Que el promedio mayor pues fue el viernes, ¿sí? Porque si fue lo que más se vendió, pues en promedio fue lo mayor, ¿cierto? También podemos ahora analizar, entonces, esto con respecto a los días. El día que más se vendió, el promedio que tuvo, el mayor promedio, ¿cierto? También podemos hacer esas sumas, abro paréntesis, por columnas. Y entonces, también puedo obtener un promedio y hacer el análisis de ese promedio por columnas, que me arroje, en este caso, unos resultados para cada uno de los vendedores. Cada uno de los vendedores, aquí lo tengo. Entonces, ya ahora ya no estoy analizando los días por categoría de días, sino por categoría de vendedor. Y entonces aquí tengo que en la semana Andrés vendió 2.128 y entonces aquí puedo identificar que el vendedor más efectivo podríamos pensar que es Samuel. Sí, que es Samuel. Su promedio de venta estuvo alrededor de 507, mientras que el que menos vendió en este caso fue Diana, 230 en promedio diario. Diario. Y estos son los informes o parte de los informes que nosotros tenemos que tener o que podemos hacer cuando estamos trabajando en nuestras empresas, ¿sí? Uy, no, quisiéramos saber en total cuánto es. En total, cuánto ingreso se tuvo. Es un monto total. Yo lo dejé por aquí, igual, para que nos demos cuenta, suma. ¿Cuánto se vendió en toda la semana por todos los vendedores? Puedo hacer la suma acá. Mire que me fui a un lugar diferente, una celda diferente, y nos da 10.999. Yo voy a colocar aquí un 1, voy a irme con Samuel y voy a colocar aquí un 2 para que queden 11.000 cerraditos, ¿sí? 11.000. Pero si yo sumara, igual suma, abre paréntesis, si yo sumara las sumatorias de las columnas, o sea, de cada uno de los días, ¿cuánto me tendría que dar? 11.000. Pero si yo sumara más bien cada una de las sumatorias de las columnas, ¿cierto? O sea, de los vendedores, también me da 11.000. Es para que tengamos. Si quisiera hallar un promedio general, entonces también podría, más o menos el estimado, un promedio de las columnas, ¿sí? Me da, este de las columnas me da, voy a hacerlo más abajito porque quiero mirar una cosita, y es ese promedio, abro paréntesis, de estas columnas me da esto. Pero de estas filas, el promedio me da esto. 257 y creo que si lo amplío, voy a ampliar un poquito a ver si sale el mismo valorcito, sale el mismo valorcito, y que si quiero hallar el promedio general con todos los datos, igual promedio, abro paréntesis, de todos los datos que están por los vendedores de cada uno de los días,
tenemos, en efecto, uy, corro. Algo me falló por aquí, promedio. La fórmula era con promedio. El mismo valor. El mismo valor. Entonces, diferentes formas de calcular una sumatoria, de hacer uso de una sumatoria. Y entonces aquí, obviamente, ¿y para qué sirve esto? Para generar análisis, para generar un informe que tengamos nosotros que presentar al gerente, ¿cierto? En nuestra empresa. Entonces, podemos dar un informe por día, podemos dar un informe por vendedor, ¿cierto? En general en la semana. De cualquiera de las formas podemos hacer uso. A veces, estos informes no se generan solo por categorías en términos de una tabla cruzada donde tenemos los vendedores y los días de la semana, sino que también lo tenemos por intervalos. Sí, esos informes, pues aquí es una aplicación de estadística descriptiva que podemos hacer uso, pero pues no quiero atosigarlos con todo el ejercicio. Si bien aquí podríamos pensar que teníamos en una columna 19 datos bueno, qué pena, 6 datos entre 12 y 19, aleatorios o de pronto registrados bajo una base de datos que se tiene, ¿sí? 6 datos entre 12 y 19, 21 datos en más de 19 hasta 26. Aquí es muy pertinente el saber usar acá los intervalos, ¿cierto? Intervalos cerrados. Aquí ya es un intervalo abierto y uno cerrado, porque como ya tomé el 19 acá, aquí no lo cuento. Aquí es un abierto y uno cerrado, porque como ya lo tomé en el anterior, pues ya no lo tomo acá. Luego otra vez abierto y aquí cerrado. Y otra vez aquí abierto, perdón, que no hice bien el paréntesis, no se nota. Y aquí cerrado, para que pueda incluir todos los datos desde 12 hasta 47. ¿De dónde los saqué? Un dato que puede ser la edad, bueno, la edad de cierto grupo poblacional que estamos analizando en nuestro informe de recursos humanos. Podemos enunciarlo de esa forma. Perdón, cierro por acá para que no me molesten con ruiditos. Entonces, de esa forma podemos hacer un análisis y sacar, en vez de tomar, ¿sí? Mire cómo podemos agrupar los datos, ¿sí? Algo de estadística descriptiva. ¿Cómo podemos agrupar los datos? Aquí a esto se le denomina marca de clase o punto medio, ¿sí? ¿Y qué es ese marca de clase o punto medio? Es hacer uso de un promedio, abre paréntesis, entre estos dos valores y copiarlo de aquí hasta abajo. Pues yo ya tengo ese X, que es esa marca de clase o punto medio, que ese 15,5 es el valor que está intermedio, exactamente en la mitad, entre 12 y 19, entre 19 y 26, entre 26 y 33, entre 33 y 40, entre 40 y 47. Que podemos aplicar algunas fórmulas, sí, podemos aplicar, por ejemplo, voy a dejar este vacío, no lo necesito en este momento, dejémoslo en negrito, porque en algún momento se me dio por agregar una casillita, y podemos hacer ahora productorias o multiplicaciones. En este caso, yo quiero multiplicar este valor por este valor y hacer una sumatoria replicar esa operación en cada uno de los intervalos, en cada una de las categorías que tengo, y luego puedo aplicar una suma, abre paréntesis, de estos valores para saber cuántos datos son. 72 datos debiera tener en una columna, pueden ser cientos o miles. Ahora, cuando hice esa multiplicación también puedo, es más, me puedo copiar de esta fórmula, control C. Con el clic derecho voy a darle aquí en esta opción que dice la fórmula es la que voy a copiar, y entonces la suma de estos valores me da, voy a mirar si esto tiene más decimales, y como lo miro, pues en inicio coloco el formato numérico y le agrego las casillas a ver cuántos, si tiene más decimales, en este caso solo tiene una cifra decimal, entonces pues lo dejo a una cifra decimal para que todos tengan como el mismo formato. A veces tenemos 72, 74 datos, pero algunos de nosotros trabajamos cientos y miles de datos, volumen de datos, y pues no tenemos una herramienta como SPSS, como MATLAB, no tenemos conocimiento en Python para poder utilizar algunos
recursos de análisis estadístico y nos toca simplemente con Excel. Y pues esto es un recurso que construimos a mano, que podemos hacer, que podemos utilizar para poder generar algunos valores, ¿sí? Utilizándolos de la forma apropiada que los debamos o querramos utilizar. En este caso, obtener un promedio, obtener una varianza, una desviación, todo lo que yo les planteaba en la parte inicial de un análisis estadístico. Ese promedio normalmente se dice que el promedio es equivalente a la sumatoria de todos estos valores, de los X por los FI, y dividido entre N. Yo voy a hacer ese cálculo acá, voy a colocar, me voy a aprovechar de esto y voy a colocar un igual, perdón que tenga la tendencia a hacer análisis estadístico, soy formado en esa línea. Igual voy a sumar, hago esta sumatoria de todos los X por FI, que era este mismo valor que tenía yo acá, lo voy a dividir, perdón, voy a colocar una linecita que pareciera que fuera la división, el N, porque ya lo tengo aquí descrito, mírenlo acá, podía haber copiado lo de arriba con este valor y hacer el resultado. El promedio en este caso será igual a este valor dividido entre este valor. De forma tal que tenemos un promedio para 74 datos que estaban desordenados, que no aparecían, ¿cierto? Y los podemos utilizar acá, agrupar un poquito mejor en una tabla de datos más reducida que tener un listado de 74 datos simplemente para obtener un promedio, una desviación, una varianza. Por ahora solo la parte de promedio. Ya en estadística descriptiva, los que hemos estado estudiando esa asignatura, pues sabremos cómo hacer los cálculos para las otras operaciones que necesitamos para hallar otros valores significativos, para no solo presentar un promedio y una gráfica de barra, un diagrama de torta, ¿sí? Sino poder avanzar en ello. También podemos hacer uso del mismo comando sumar, ¿sí? Y por ejemplo, yo aquí me inventé un ejemplo para ello, en donde lo podemos utilizar en algunos momentos. A veces necesitamos nosotros sumar una constante, de pronto necesitamos sumar algún valor fijo, ¿sí? Sea, por ejemplo, que tenemos nosotros, yo voy a hacer aquí voy a agregarle, qué pena. Tenemos los ingresos, voy a dejarlo acá, que esto sea en miles, cierro paréntesis porque porque lo he abierto, y entonces tengo aquí los gastos en miles, ¿cierto? Por servicios, pero adicional, pues sabemos que dependiendo del sector nos están haciendo un cobro de un valor fijo, sea por vigilancia, sea por servicio, no sé qué, algún subsidio que se generó, aunque los subsidios normalmente atienden a un porcentaje. Pensemos que es un pago por vigilancia y el pago, si bien se paga a diario 12.000, adicional, o se gana a diario 12.000, tiene un aporte de 5 unidades, en este caso yo voy a dejar acá 5 unidades, este valor 5, para hacer una sumatoria que fuera reiterada para cada uno de estos datos. Y entonces yo lo que puedo hacer es uso de esta casilla y sumarle esta casilla. Perdón que no la seleccioné, entonces voy a empezar de nuevo. Esta casilla le voy a hacer una suma de este valor. Hasta ahí, pero tendría entonces que hacer lo mismo con cada uno. Y para hacer lo mismo, porque si bien yo arrastrara esto para que me hiciera la suma, me aparecen unos errores. Esos errores se corrigen porque en este caso, mire que, ¿cómo así que a 13 le sumó 5 y me dio 13? ¿Cómo así que a 14 le sumó 5 y me dio 14? A 15 le sumó 5 y me dio 15. Algo está pasando ahí. Y es pertinente en ese caso el poder dejar celdas fijas, ¿sí? En este caso nosotros necesitábamos que la celda F143 fuera una celda fija. Y para ello, en el teclado nosotros tenemos en la parte inferior izquierda un botón que dice FN de función. Cuando yo oprimo función y voy arriba en el teclado, en la parte superior izquierda, aparece F4 para mí. Yo con F4, cuando oprimo a la vez la tecla función y F4, me genera el símbolo pesos antes de la F y antes del número.
143. ¿Qué significa ello? Que yo estoy dejando fijo ese valor. Y cuando yo dejo fijo ese valor y copio esa formulita, arrastro acá, ya a cada uno de ellos me les está sumando el mismo impuesto. Digamos que en este caso, estos son servicios y esto es un impuesto. Impuesto, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que se le está sumando el impuesto de 5 pesos o de 5.000 pesos a estos 12.000, a los 13.000, a los 15, a los 16, 17, 18. ¿Cómo aparece? Si yo hubiese vuelto a oprimir la tecla función y F4, me aparece en este momento que la tecla, que lo único que va a quedar fijo es el número, o sea, la columna, porque a veces necesito que me quede fija solo la columna, depende del caso. Si vuelvo y oprimo la tecla función y F4, lo que me deja fijo es la fila, ¿sí? La F. Y el 143 empezará a variar con 144, con 145, con 146 y empieza a variarme lo que haya en esas filas, ¿sí? En la anterior me variaban las columnas, en esta me están variando las filas. Y si vuelvo y oprimo F4, me quita el signo pesos para los dos, o sea que tanto la fila como la columna va a ir variando. Yo la voy a dejar con el signo pesos porque esa es la que quiero para tener en consideración. Hasta ahí vamos en esa partecita. Lo mismo sucede, ay no, profe, pero eso es para cuando son columnas, también cuando son filas. Entonces yo voy a dejar un igual, este valor le voy a sumar, ¿qué le voy a sumar? El 5, digamos que también es un impuesto, ay, perdón que le coloqué así, y le doy función F4 y arrastro la formulita para cada una de mis casillas, las que sean. En este caso, por lo que agregué una columna, esa columnita de acá la mitad la voy a quitar, no, la voy a dejar por si acaso. Digamos que aquí tengo un 6, por acá tengo el 7, y entonces me está sumando 5, sí. Profe, y si se le llega a bajar el impuesto a 3, cuando yo baje a 3 aquí, me cambian los datos tanto de la columna como de la fila, porque ellos, allá, 5, 6, 7, allá es que los tengo de forma contigua, entonces me está sumando más 1, por eso es que me está generando esta igual, este valor, más 1. Los tenía como los generé, para que me salieran rápido formulados. Entonces, mire que aquí también hice una formulita. ¿Qué hice en esta formulita? Aquí cogí el primer valor y le agregué el 5. ¿Sí? Si hubiese agregado el 4, mírelo aquí. Pero esta formulita la voy a arrastrar. Ya les voy a comentar cuál es la formulita que hice yo, de qué estoy hablando. También puedo hacer lo siguiente, cuando quiero generar una secuencia, numerar. Tengo el 4 y voy a empezar en 4, pero para las siguientes casillas le voy a agregar 1 y arrastro esa formulita. Y entonces como arrastro la formulita, mire lo que me está haciendo. Voy a mostrarle en un momento la fórmula. Aquí me dice que el G147, esta casilla, le sume 1. O sea, a esta casilla súmele 1. Pero acá me dice que a la H147, o sea, a esta casilla, súmele 1. Y después a esta casillita anterior, súmele 1. Entonces, mire que aquí estoy generando una secuencia 1 a 1. Si yo hubiese querido generar una secuencia de 2 en 2, pues le sumo 2. Y la copio. Control C. Si quieren con Control C y la copio, Control V, o simplemente arrastrada también, y me sale lo mismo, de 2 en 2, para que tengan en consideración una forma de utilizar la tecla sumar. Creo que aquí también la utilicé, mire, hice la tecla sumar, hice sumar, coloqué el primer dato y empecé a sumar de 1 en 1, y la arrastré, la arrastré, la arrastré, la arrastré, la arrastré, la arrastré. Muchos de los usos que con un simple comando de sume me puede ayudar a mejorar o a obtener una serie de datos, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Ay, profe, y si yo hubiese querido que multiplicara, también puedo multiplicar por el mismo número. De pronto voy a irme a una cosa que pues en este momento no le tendría contexto, pero voy a colocar aquí el 3 y voy a decir acá que multiplique, no que sume, sino que multiplique. Entonces voy a colocar el asterisco, multiplique por
1, no, que multiplique por 2. Vamos a ver, la anterior, control C, entonces aquí, control B, entonces mire que el primero lo multiplicó por 2, me dio 6, el 6 lo multiplicó por 2, me dio 12, el 12 lo multiplicó por 2, 24, el 24 por 2, 48, por 3, 96, por 3, 192, es una forma, ¿sí? Lo voy a dejar con suma, más 1 para no perderme en esa partecita, pero también pudiéramos hacer una suma reiterada o un producto reiterado bajo un valor establecido, ¿sí? Que podría multiplicar por el valor que yo quiera aquí, sí, también se puede hacer esa partecita. Sumar con el valor que tenga aquí, sí. Así como hicimos lo que teníamos en esta parte de derecha, se puede hacer aquí en la parte izquierda simplemente para no demorarnos tanto generando serie de datos que de pronto, o un conteo, sí, o algo así que necesitamos numerar algunos datos, ¿sí? Entonces, ya está ahí, vamos. Ahora, vamos a la Profe, función. ¿Sí, señora? yo normalmente lo que hacía para enumerar, digamos, las columnas en alguna tabla de datos era como poner el 1, 2, 3, lo seleccionaba y arrastraba la columna. Era como Claro, otra sí, señor. manera. No lo Claro, había sí, mirado de señora. esa manera de hacerle la suma. O sea, escribir 1, 2, 3 y acá arrastras de ahí para abajo, ¿cierto? Pero mira. No, pero tengo que seleccionar el 1, 2, 3 y arrastrarla, o sea, dejar Ah, ya. seleccionada para... Listo, sí, señora. Ah, eso era lo que quería que me ayudaras. Para que, mire que lo que dijo la compañera, yo seleccioné el 1, 2, 3 y me voy y ya. Es una forma de aplicar y también me sirve, mire. Y si yo aplico, y esto lo tomo, entonces ahora coloco los 10 primeros de pronto porque los seleccioné así me di y quiero seguir hasta el final de los tiempos. Muchas gracias. Eso es una forma también adicional que podemos tener para listar, ¿cierto? Para enunciar un listado. Muchas gracias, compañera, que no te escucho, no veo. Gracias, Lina. Lina, muchas gracias, Lina. Es que no tengo aquí la cámara para mirar quiénes estamos hablando, pero participando. Muchas gracias. Muy amable, ¿verdad que sí? Nos ayudas en mucho y en gran manera. Ahora, vamos a hablar del contar. El contar es una función que utilizamos mucho, ¿sí? Y que de pronto no solo en recursos humanos, sino en cada una de nuestras Profe, áreas de disculpa, trabajo, la podemos. Sí, qué señora. pena interrumpirte, pero también alzó la mano Silvia María. No sé si Silvia, le cuéntame. damos el espacio para que pregunte. Claro, cuéntame, Silvia. Ah, Aprovechemos, sí, no, señora con, Silvia. con relación a lo que decía la compañera Lina, que debemos de tener en cuenta que no debemos tener una casilla agrupada anterior para hacer Claro, ese tipo exacto. de numeración. Sí, porque si de pronto tenemos agrupado estas dos casillas, ¿sí? Digamos de esta forma, acá yo voy a dejar un solo número y hago, de pronto quise arrastrar estas dos, muy posiblemente eso me va a generar un error, un bloqueo en la formulita. ¿Será que sí? Mire, me agrupa. Mira que me está agrupando y me está haciendo esos saltos, ¿sí? Gracias por el aporte, ¿sí? Me genera los mismos saltos. Entonces, mire que aquí tenía 1, 2, 4, 5, 6, 7. Sigue numerando, pero me va agrupando cada dos casillas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado en el uso de esta herramienta o de esta forma, muchas gracias, para que no vayamos a cometer errores. Claro que sí, muy amable por la observación, que eso nos sirve para cada uno de nosotros. Nos sirve, voy a dejar acá este chorrero porque lo... Profe, disculpa, Gilma Rocío Sí, sí. Peña también tiene la mano levantada. Gilma, Gracias, Gilma. cuéntanos. Gracias. Sí, sí. Bueno, mira, lo que pasa es que tengo dos preguntas. La primera es, tú decías que para fijar la celda es Fn con F4. ¿Para todos los teclados siempre es F4 o puede variar de teclado a teclado? Esa es una pregunta. F4 o F5. A veces se utiliza F4, F5, pues lo bueno, lo pertinente es que ustedes hagan el ensayo, ¿sí? Entonces, ustedes van y miran que la opción yo quiero dejar fija, pues primero miren. A veces, por ejemplo, lo que les comentaba que arriba el producto o la función producto me está fallando, a veces por la versión del Office, del Excel, cambia la ubicación de las funciones en nuestro teclado. A veces porque es Mac, a veces porque es
HP o porque es Asus o porque es de cualquiera, me genera la ubicación en un estadio diferente o en una posición diferente. Entonces sí es bueno que aprendamos a conocer nuestro teclado, ¿sí? En donde aparecen, cómo activo las funciones, cómo activo la ventanita, ¿sí? A veces, por ejemplo, nomás el encontrar la tecla arroba, ¿sí? O el símbolo arroba, yo lo hago con control alt Q, pero a veces había un teclado que tenía que era con control alt 2, o a veces simplemente era con control GR, alt GR y Q. Entonces, cada uno de nuestros teclados es muy bueno, muy pertinente que aprendamos a conocer nuestras versiones de Office, nuestro teclado, o el teclado que tenemos a disposición, porque siempre va a ir variando, pero los botones muy posiblemente, si bien pueden estar truncados, deben estar cercanos, deben estar cercanos. Entonces, por eso te doy la opción, a veces es con F4, a veces con F5, ¿sí? Ok, profe, gracias. Y la otra pregunta es que cuando tú lo hiciste, dejabas el 5 fijo, ¿cierto? Pero lo volvías a hacer y esa segunda vez no me quedó claro. Y después lo volvías a hacer y ya desaparecía la función. Pero la segunda vez no me quedó claro para qué se hacía. Listo. Entonces, es que la primera vez lo que hago yo es dejar el valor fijo, ¿sí? Entonces, digamos que en este caso, ¿cuándo fue que dejé el 5 fijo? Creo que en el Bueno, impuesto. acá. En el impuesto, Bueno, el acá. impuesto era 5 y era el fijo, pero era para la columna, creo que X, ¿ah? X más A. Sí, exacto. Entonces, digamos, en este caso, la primer casillita son las de 146. Miremos que es de 146, es esta casilla, ¿sí? 146, esta casilla. Pero esa es la que yo dejo fijo y no, que dejo variable. ¿Por qué? Porque cuando yo arrastro la función con este puntico, con este cuadrito que me aparece, una de dos, o con control C y empiezo a bajar poquito a poquito y control V, pego la fórmula, ¿sí? Pego la fórmula, miren que aquí, mientras el primero dice que queda variable y el segundo es fijo, o sea, G40 y 143, y por acá ya dice de 148, o sea, esta casillita que está acá, y le sumo el G143, ¿sí? Una forma es arrastrándolo, el número que tengo acá, G143, pero también yo puedo hacer lo mismo, digamos que en este caso no tenía los datos, yo ya que tengo esta fórmula, le doy clic aquí con este cuadrito, y ya, la tabla que tengo de ahí para abajo me la llena directamente. Dejándome fijo, vuelve y juega. La segunda parte, aquí la tengo fija, porque tengo con signo pesos, y variable esta, ¿para qué? Para que cuando yo arrastre, ¿sí? O cuando yo copie los datos, pues me sirvan para las otras. Porque si no, si yo, por ejemplo, en este caso, para la primera, quisiera también aplicar a F4, ¿sí? O dejar fija la primera casilla, y arrastrara para los otros valores, pues me da 10, porque solo me está sumando esta casilla fija con este valor fijo. ¿Viste? Es decir, para dejar las dos fijas tendrías que darle el FN, F4 a las dos columnas. A las dos columnas, pero como no es nuestro interés, porque pues la idea es, este valor va variando, ¿sí? Y, este 7 se mantiene fijo, pues yo dejo variable, sin ninguna signo pesos, ¿sí? Y el otro, porque lo hago en primera instancia, no es porque, ay, no, o sea que siempre es uno, porque lo hago, porque lo voy a utilizar. Esta fórmula que tengo aquí señalada, la voy a utilizar para el resto de la columna. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Sí, señora, no, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por las preguntas, porque de esa forma se enriquecen muchas dudas que a veces le quedan a uno y yo, ay, sí, ¿cómo te explico? Bien, muchas gracias. Luego vamos a hablar de el comando contar. A veces ese comando contar, yo voy a dejarlo aquí bien grande, como un 25, lo voy a agrupar para que me quede por acá como un indicio, un inicio. Dejémoslo por acá con un color diferente, porque después pensamos que tenía que ver con él. Dejémoslo ahí. Contar, vamos a hablar de contar. Hay muchos contar o muchas funciones contar, ¿sí? Yo o tomé más,
unos datos, una tablita, ¿sí? Y me los inventé de 1 hasta 9, aleatorios. En primera instancia fueron inventados aleatorios, ¿sí? Voy a dejar esto en blanquito, que entendamos qué es lo que quiero hacer en cada uno de los momentos. Y ahora voy a irme a las diferentes funciones de contar, ¿sí? Funciones de contar. Primera, un contar simple, ¿sí? Un contar, si nos damos cuenta, aquí estoy, o es más, quisiera empezar con contar. Igual, contar. Pues no tiene mucha utilidad, pero colocar dato a dato. Este dato, este dato, este dato, este dato y este dato. Digamos que se me dio por contar 1, 2, 3, 4, 5 datos. Y lo único que hace cuando yo lo hago separados con comas, ¿qué es lo que hace? Perdón. ¿Alguien me recuerda qué se hace separado? Seleccionar Se toma el exactamente dato, las que yo escoja, Es más, voy a quitar esto. Las que yo escoja. Entonces escogió esta, escogió esta, escogió esta, escogió esta, y si se me dio la buena voluntad, escogió esta. Y entonces, bueno, aquí se me fue de más, entonces acá punto y coma, y escogió esta. Entonces en este caso me muestra un 5, ¿sí? Porque separados con comas, lo único que me está diciendo es, escogí estas casillitas. Y 5 casillas, pero contar 5 casillas a punta de primer casilla, segunda casilla, pues no es tan benéfico, o tan agradable, o tan significativo. Más bien, cuando tengo muchos datos y son tantos que de pronto me queda tan difícil contarlos, que por ejemplo en este caso, mire que ya con 2 puntos me dice desde la D156, desde esta casilla, hasta la F158, que es esta casillita. En ese sentido, lo que me está contando con 2 puntos es un rango, todos los que tengo acá. ¿Y cuántos datos hay acá? Pues 3 por 3, 9. Quiero ampliar mi rango de conteo. Ay, no, que quiero 4 por 4, 16. No, que quiero ampliar mi rango de conteo, porque depende de lo que su merced necesite contar. Entonces yo sé que aquí son 2, 4, 6 por 3, creo que me da 18. Y entonces me está haciendo un conteo bajo un rango. Profe, ¿y se puede solo la fila? Solo la fila, claro que se puede solo la fila. Quiero solo la fila, tingilis. ¿Qué profe será que puedo solo la columna? Claro, conteo solo la columna. Tringlis. Entonces, y me cuenta los 6 datos que tengo en la columna. Una forma de hacerlo. Aquí tenemos otra forma de contar. En este caso, me dice contar blanco, pero en esa sí no me acuerdo por qué cuenta blanco. ¿Qué es eso de contar blanco? ¿Alguien me puede indicar qué es contar blanco? Las casillas que están en blanco, ¿no? Las, Y las que, exacto, si las que bien estén vacías. Las vacías. la celda que no es que esté en blanco, exacto, sí señora, no es que esté en blanco, sino que esa casilla que esté vacía. En este caso nos damos cuenta que esta celda, a pesar de que metida entre, no sé si han visto los juegos mentales, que se le dicen, identifique el 8 dentro de todos estos 3, o identifique el 3 dentro de todos estos 8. Pues algo así pasaba cuando teníamos todo en blanco. No veíamos toda la tablita llena, ¿sí? Pero hay una que no tiene ningún valor. Y si yo hubiese colocado un E acá, mire lo que pasa. Ya me la cuenta como una casilla llena. Profe, pero eso no es un número y luego uno está contando números. Es que lo que está contando, esa función contar, lo que cuenta es la casilla que esté llena, ¿sí? En este caso, ay, y si coloco el 0 ya no está llena, ¿no? Está llena con un 0. La única opción para que esté, para que la cuente es que no haya nada. Y si cuento este, y si le coloco, y si borro acá, a pesar de que esté en rojo, ya, miren, entonces contar en blanco es para eso, para que tengamos en consideración que eso es hacer un contar en blanco. La celda está vacía. A veces nosotros tenemos unos datos y se nos dio, y se nos pasó en la base de datos, hablo de la base de datos, la cédula de alguien. Y entonces necesito ver cuántas personas dentro de ese archivo de 1500 personas no me ingresaron el número de la cédula para tomar una acción correctiva, poder revisar cómo puedo buscar a esas personas y hacer algo con ellas, porque necesito tener esos registros de las cédulas. Creo que a veces necesitamos eso. Entonces, es una forma
de hacer un conteo para saber rastrear más o menos cuántas tenemos. Vamos al siguiente contar, un contar condicionado. En este caso, la función que se dice para contar, un contar sí, me cuenta los valores que aquí dice, tome el rango desde 156D hasta J161, o sea, toda la tablita que tengo ahí. Me cuenta, pero aquí me dice punto y coma, la condición. ¿Cuál es la condición? Y la debo colocar entre comillas. La condición es que sea mayor o igual a 7. Mayor o igual a 7. Y si vamos a mirar mayor o igual a 7, sería el 8 y el 9. Entonces yo voy a contar acá 1. Voy a contar los 9, a ver si hay 9 por acá. A ver, primer fila no tiene 9, primer fila no tiene 9, primer fila no tiene 9 y la última fila tiene 9. Voy a cambiarle aquí el colorcito para saber que está el 9. Ah, no, pero no era ahí, era acá. Entonces creo que tengo dos 9, voy a contar el 8. Por aquí hay un 8, por aquí hay un 8, por acá hay otro 8, por acá creo que hay un 8 y espero que no se me haya saltado un 8 más. Entonces voy por acá, tengo los 8. Entonces tengo los 8 y los 9 y si nos damos cuenta hay 2, hay 4 y hay 6 valores que cumplen la condición de ser mayores a 7. Mayores a 7. Asimismo, podemos contar, ve, y los que son mayores o iguales, ¿cómo se contarían? Pues se hace lo mismo, se señala cuáles son los datos que yo voy a registrar, el rango a registrar, miren acá, y el criterio que voy a tomar, que sean mayores o iguales a 7. Entonces, mayores o iguales a 7, me faltó el 7, por aquí hay un 7, voy a ver en esta columna no hay más 7, por aquí hay un 7, por acá no hay más 7, entonces voy a contar, voy a resaltar estos 7. Y entonces tengo que sumarle 3 más. Por eso si habían 6, pues más 3 da 9. Y otra opción que tenemos es de esta forma. Contar sí. Y entonces aquí me dice que sea mayor o igual a C162. Vamos a buscar el C162. Es un valor. Es un valor. Entonces me dice que, voy a volver al registro, me dice que cuente aquellos que son mayores o iguales a lo que aparezca. Este I es un concatenador, ¿sí? Que cumpla, que sea mayor a lo que tengo en esa casillita, C162. Entonces, mayores a 8 son los que vamos a ver. Mayores o iguales a 8. Mayores o iguales a 8 está el 8 y el 9, o sea que habían 4 8 y 2 9. Uy, 4 8 y 2 9 que me da 6. Démonos cuenta una forma de utilizar el contar, tantas formas que podemos utilizar el contar. Otra forma de utilizar el contar, que me dijera, vamos a ver qué dice cuando es 5. Cuando es 5, si vamos y los contamos, 1, ¿será que hay 2, 3? Hay 3 5. Sí, hay 3 5. Yo voy a dejarlo con qué color lo dejo, ya se me acabaron los colores. Y voy a colocar un 5 acá como para que quede diferente. Profe, disculpa. 4 Qué pena más. te interrumpo un momentico. Sí, Hay dos señora. personitas que tienen la mano Sí, levantada. señora. Listo, Silvia sí, señora. Entonces, y Luisa. Perdón, Lina y Luisa. listo. Lina, si deseas. Lina y Luisa. Sí, Lina, Luisa, mucho gusto. Cuéntame. Uy. Lina. Profe, estos valores solo pueden ser con números y si son valores descriptivos. No, señora. Esto puede ser con... Puedo contar. Voy a llevarme esta. Control C. Quiero mirar si esto lo hace con un carácter. Control B. Vamos a ver aquí que diga W. Uy, ¿no me lo cuenta? Aquí nomás. Vamos a ver si lo cuenta así nomás. Uy, ¿no me lo cuenta? ¿Qué le falla? ¿Qué le falta? Debe ser por lo que está en categoría. ¿No me cuenta, será? ¿Por qué no me cuenta la W? ¿Alguien me puede ayudar? Está en formato texto. ¿Por qué no me cuenta? ¿Qué debo Porque condicionar en este caso?
porque la operación La que se está fórmula. ejecutando en la fórmula, la operación que se está ejecutando es un contar, y el contar me está contando las casillitas, pero de valores numéricos, en este caso, ¿sí? Entonces, habría que condicionar, que es algo que vamos a trabajar mañana, forma de contar también me cuente caracteres. Habría esa necesidad, el saber que vamos a trabajar de mañana. Mañana empezar El la día parte de lunes. condicionales, el aplicarlos a base. Señora, perdón. No, discúlpame, profe, es que Señora. se te recortó un poco, pero creí que estabas diciendo el día de mañana y no, el día lunes. Solo ese, ¿sí? ¿De cuál más? El que yo traje el que ahí. Espérame que alguien más Muchas tiene gracias, sí, el señor. micrófono abierto. Así. ¿Sí se lo come? Perfecto. Es necesario. Es necesario El saber utilizar. Pero es la verdad. No te entiendo, pero. No, espera, profe, es que Señora, alguien tiene el micrófono buenas abierto y no lo noches. encuentro. Sí, alguien Sí, tenía, creo que ya lo cerró. listo, sí. Entonces, compañeros, compañeras, pues creo que por ahora lo que les comentaba, para contar caracteres, muy posiblemente pudiéramos nosotros también valorar bajo un condicional el carácter que vamos a contar. Entonces, ahí es donde viene el uso de condicionales. Y eso es empezar mañana a trabajar, el día lunes para trabajar la El siguiente lunes, sí. sesión. Entonces, pues creo que hasta aquí se ha hecho un trabajo, un buen uso, ¿sí? Si bien parece básico, pero eso básico, eso tan pequeñito que tenemos nosotros, nos permite el valorarnos en nuestra empresa, el valorarnos en nuestro oficio, el valorarnos en nuestro como personas y el cómo poder utilizar Excel para poder trabajar y ser un poquito más eficientes. Necesitamos más herramientas, claro, pero con estas herramientas creo que hemos podido también construir muchos elementos y muchos argumentos que nos van a permitir mejorar en nuestro diario vivir como profesionales y el poder generar y hacer más efectivos, más eficientes nuestros informes y que empiecen a tomar un mayor valor. A veces el plus lo damos nosotros y con cosas como estas tan sencillas que de pronto pensamos, podemos mejorar nuestras prácticas y esa es la intención. Les agradezco el día de hoy por haber estado en esta sesión. Vamos a tratar de dar el formulario de asistencia y adicional a ello el Sí, ya poderles lo envié, compartir profe. este archivo por el correo para que lo Sí, sí, tengan. señor. No sé, Diana, ¿nos ibas a comentar algo, Diana? Diana, Buenas noches, profe. buenas noches, ¿cómo estás? Sí, señor, es que yo también tengo el mismo problema de mis compañeros. Todos los tenemos, no te afanes que todos los tenemos. Entonces vamos a tratar de, en primera instancia, si ves aquí la pantalla compartida, por PIR o por, ¿cómo es que aparece? QIA ¿Qué otra o cosa? PIR. QIA, Sí, señor. Sí, Igual lo voy señor, a es que volver ahorita a pues, permite pegar. exacto, o esa PIR, en opción. esta casillita les aparece. De pronto trata de ubicarte un poquito cercano al micrófono porque se escucha entrecortado y no te entendimos qué nos comentabas. Sí, señor, es que tampoco me permite por esta opción evidenciar el link de asistencia. Sí. Vale, entonces, si desean, profe, si me das el aval, si desean las personas, yo ya lo había enviado faltando 15 minutos, los que ya lograron entrar, se registraron, pues digamos, si no hay mayor información, ya se pueden ir retirando de la sala, y al resto le voy a tomar los correos para enviarle el link. La idea es que vamos a intentar con el profesor dejar en esta grabación, o sea, en el mismo chat de este encuentro, el link, obviamente les va a quedar de grabación, y el archivo de Excel, porque lo compartió pues cuando iniciamos, pero igual lo vamos a anexar. Si no, pues como recopilo el correo de todos, al correo les vamos a compartir lo que se vio hoy, ¿vale? Perfecto, muchas gracias.
De igual forma vamos a dejar grabado hasta este momento para que ustedes, pues les quede un videito de esto mismo hecho el día Sí. de hoy para que ustedes puedan retomar de alguna forma.